el músculo esquelético y estriado. Bueno, el calcio está principalmente almacenado en los huesos, sin embargo, también está de manera periférica en la sangre y también cuando se mueve por la sangre llega a varias rutas metabólicas para que se pueda utilizar en cosas como los potenciales de acción o biosíntesis de vitamina B y en el ciclo de Krebs. Bueno, en la vitamina D, como muchos nos enseñaron en fisio, es utilizada para absorber el calcio y que después se utilice en la forma activa del calcitriol. Y bueno, como ya habíamos mencionado también, participa en la contracción muscular. Cuando se utiliza principalmente en el calcio, perdón, en el músculo, para que llegue primero tiene que estar en concentraciones muy específicas que tienen que estar muy controladas. Eh, Obviamente el calcio que hay en un bebé, por ejemplo, no es el mismo que está en el calcio en un niño y en un adulto. Primero, cuando está en etapa, perdón, en etapa gestacional, en la sangre del cordón se encuentra entre 8,2 y 11,2 miligramos sobre decilitro. Después, menor a 3 meses está de entre 8 y 11 a 3. De 3 meses a 3 años, 8,9 a 11,1. De 4 a 11 años, 8,7 y de 10, de 8,7, perdón, a 10,7. De entre los 12 y 18 está entre 8,5 y 10,7 y mayor a 19 años entre 8,8 y 10,5. Obviamente estos son rangos, depende mucho también del paciente y también de la bibliografía que leamos, pero usualmente se toma como consenso general que los niveles normales de calcio están entre 8 y 10 más o menos. Es Una importante también pregunta, Adrián, una ujú, pregunta. ¿De dónde sacaste esto? es de un artículo donde detallan los niveles de calcio sí, entre niños chiquitos a adultos en una población creo que era México, pero no me acuerdo del estado. Está en la bibliografía, está al final. Ahí vamos bien. Ok, los niveles de calcio se le llama calcio sérico cuando está en la sangre. Son regulados bueno, más bien, son estrictamente regulados por la paratormona, que es secretada por las glándulas paratiroideas, y es de aquí de donde vamos a partir para cuando pasemos a los síntomas, bueno, cómo se generan los síntomas y los signos de las dificultades en la e hipercalcemia, porque es muy común que las glándulas paratiroideas estén alteradas y obviamente una alteración en la paratormona va a generar dificultades para la reabsorción de calcio o la utilización de calcio en la sangre y en el resto del cuerpo. Obviamente la paratormona actúa siendo liberada para que el calcio de los huesos empiece a circular a la sangre en un proceso que se llama reabsorción ósea. Y la paratormona, cuando está activa, inhibe la liberación de calcio por los huesos y cuando está inactiva, hace que la liberación de calcio pase a la sangre. Y cuando está muerto, ¿qué pasa con el calcio? Cuando está muerto. O con la paratormona, ¿qué pasa? Cuando la paratormona está inactiva, se empieza la liberación de calcio. A ver, En, el paciente está muerto, ¿qué pasa con la paratormona? eh, se, Se deja de producir, entonces el calcio se empieza Y- a liberar y es lo que luego provoca osificación de cosas como los cartílagos o que los huesos pierdan Adrián, calcio. Adrián. A mí me interesa saber en este momento porque se está muriendo enfrente de ti. Ok, ok, ok. ¿Qué Bueno, para diablos allá me tenemos. interesa si se van a osificar, calcificar los huesos, tendones, cartílagos? No me importa. Se está Es muriendo. que dijo muerto. Muerto, Este, muerto.
Sí, cuando empiezan a haber alteraciones de calcio, es que para allá voy, están las demás diapositivas, pero Nada que ver. cuando hay una alteración de calcio, se van a también, cuando empieza a liberarse calcio de más o empieza a acumularse en algunos casos, o sea, dependiendo de cuánto calcio haya en la sangre, van a empezar a ver cambios sobre todo, son muy visibles en los electrocardiogramas y de eso es de lo que bueno, más bien ese es uno de los síntomas principales de la hipo y de la hipercalcemia. Están un poquito más adelante. Y bueno, para continuar, les voy a explicar lo que es la hipercalcemia. Va a ser un padecimiento en el que la sangre va a presentar los niveles excesivos de calcio. Esto va a ocasionar que se formen los cálculos renales y que los huesos se vayan debilitando. Esto también hace que el cerebro y el corazón se vayan a tener que en la hipercalcemia, para que se considere hipercalcemia, el rango debe ser mayor a 10.5 miligramos. No, eh, se me fue la unidad. Tenía notado. ¿Miligramos por decilitro? Miligramos por decilitro. Y bueno, va a tener tres, ahora sí que rangos, va a ser leve, moderada y severa. La leve va a ser de 10.5 a 11.9. La moderada va a ser de 12.0 a 13.9 y la severa pues ya es mayor a 14 miligramos sobre decilitro. Vamos a tener las principales causas de la hipercalcemia. Una de las principales va a ser la hiperparatiroidismo, que como comentó y explicó mi compañero, pues la hormona paratiroidea va a ser una de las principales liberadoras de calcio. Entonces, pues si hay una hiperparatiroidismo, pues claramente va a haber una hipercalcemia. Otra causa va a ser el cáncer mamario, el pulmonar o la metástasis en los huesos. Otra causa sería la deshidratación severa. Aquí no solo va a ser pérdida de calcio, también va a ser pérdida de otros tipos de electrolitos. También otra causa sería el sedentarismo. Esto porque pues al no tener activación física, pues va a afectar al organismo y se va a ver afectado ahí el calcio también. Y claramente el abuso de suplementos de calcio o vitamina D, porque la vitamina D va a hacer que el calcio aumente. Entonces, si un paciente toma y toma vitamina D, entonces claramente el calcio va a aumentar. Y bueno, ya por último vamos a tener los trastornos genéticos, que pues son personas que ya van a tener pues algunas enfermedades que vienen desde el nacimiento por alteraciones en los genes. La siguiente. El cuadro clínico de la hipercalcemia. Bueno, hay veces en las que no va a provocar sintomatología, pero vamos a tenerla grave, entonces pues vamos a ver cuáles son los síntomas y los signos de una hipercalcemia grave. Se van a presentar confusión, va a haber depresión, letargo y fatiga. Estos van a ser los problemas relacionados pues a lo neurológico. Va a haber debilidad, dolor óseo y muscular, va a haber jaqueca, estreñimiento, dolor abdominal, va a haber un exceso de sed y micción frecuente. Esto puede estar relacionado por otra falta de electrolitos. Va a haber pérdida de apetito, náuseas y vómito. Y en otros casos más complicados de que la hipercalcemia no se vaya a tratar pues inmediatamente, se va a provocar una arritmia
se van a provocar los cálculos renales, puede llegar a insuficiencia renal, a osteoporosis y daños en el sistema nervioso, que como dije anteriormente, pues puede causar la confusión, la depresión y los problemas mentales más graves. La siguiente, por favor. Y bueno, como un diagnóstico rápido, lo primero que se tiene que hacer es una medición del calcio urinario y posterior se hace la medición de la hormona paratiroidea. Después se tiene que hacer un examen de calcio sérico y pues claramente en todo este diagnóstico se debe de hacer una historia clínica, un examen físico y se tienen que sacar los electrocardiogramas para visualizar cómo van a estar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a presentarle un ejemplo de un electrocardiograma. Les voy a explicar un rápido resumen. La P va a ser la sístole a nivel auricular y va a ser el proceso de despolarización a nivel auricular. Entonces, aquí lo que va a ocasionar la hipercalcemia va a ser una disminución de la QT. La QT va a ser ahora sí que toda la onda desde que inicia la Q hasta que termina el T. Entonces, todo eso se va a cortar, va a disminuir cuando va a haber hipercalcemia. Se puede decir que el calcio va a actuar inversamente proporcional al QT. Esto quiere decir que si hay hipercalcemia, la QT va a disminuir, va a ser más corto el trazo. Y si hay hipocalcemia, el trazo va a aumentar. Entonces, bueno, aquí el rol del calcio va a ser que va a participar en la repolarización ventricular, va a ser en la temprana. Entonces, esto va a ser esta va a ser en la onda que en la diástole, ahí va a estar la repolarización a nivel ventricular. Entonces ahí se va a ver reflejado el aumento del calcio. A ver, a ver. Regresa No sé si me di a entender, lo revolví o vuelvo a explicar. como que me hablaste en coreano con un tinte de taiwanés, pero bueno, regrésale otra. ¿Cómo se mide el aparato hormona? Me parece que es con un examen de sangre. Deja de jugar, Adrián. Y dime cuáles son los Estoy valores normales. señalando el No, examen de sangre. ahí estoy viendo un PTH test. A lo que yo quiero llegar es cuántos son los valores, Adrián. Ah, Los valores normales. Pues supongo, estás hablando de Eh, hipertiroidismo. sí, los tengo aquí anotados. Bueno, en adultos va a ser de 10 a 65 picogramos sobre mililitros. En ancianos va a ser de 10 a 85 picogramos sobre mililitros. Ese va a ser un PTH total. No, Les, intacta, perdón. les estoy marcando cosas que yo no veo ahí que ustedes no mencionaron, ¿eh? Calcio urinario. ¿Cómo lo voy a medir? A ver, señor, que se está muriendo. Hágame 5 pesitos de pipí aquí. ¿Cómo? Podría ser por una zona. No sé, necesito que usted me lo diga. Pásame la siguiente. A ver, Adrián, dime cuál es el QT. No entendí nada.
Bueno, se supone que en el electrocardiograma cada una de las ondas se representan con letras de la P a la U. En los segmentos que se alteran en la hipo e hipercalcemia, aquí en hipercalcemia son el segmento entre la línea, bueno, el- la onda Q y la finalización de la onda T. Ese es el segmento QT, que pasa, ¿se ve el puntito de color? Pasa de aquí a acá. Ese segmento se supone que está más acortado. Aquí se ve en el normal. Este es la de arriba es un electrocardiograma normal y el de abajo es uno con hipercalcemia. El segmento que está entre la Q, bueno, más bien, la distancia que hay entre la Q y la finalización de la onda T es más corta en la hipercalcemia. ¿Cuánto es más corta? ¿Cuánto debe de medir? Eran, creo que menor a 5 milímetros, creo que es milímetros. El electrocardiograma en milímetros. La hoja milimétrica, sí. El electrocardiograma se mide en milímetros. No, se mide en segundos. Ah, bueno, sí, eso también mide el tiempo de la duración de la onda. Me quedé igual, pero bueno, les quedan 2 minutos. Siguiente. Y bueno, ya para un tratamiento se va a administrar hidratación con solución salina isótónica. Se va a administrar de 1 a 2 litros. Se van a administrar 200 a 400 litros por hora y su objetivo va a ser aumentar la diuresis y reducir la concentración de calcio en la sangre. También otro tratamiento va a ser la administración de calcitonina, que va a inhibir la liberación de calcio. Va a haber una dosis inicial de 4 a 8 unidades internacionales por kilogramo cada de 6 a 12 horas o una dosis máxima que van a ser 16 unidades internacionales sobre kilogramos cada 6 a 12 horas. Va a haber una forma de administración por vía intravenosa y una subcutánea. A ver, quiero entender algo. Estamos hablando de hipercalcemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Areli, Adrián. Sí o sí. ¿Qué? ¿No, no se escucha? ¿Se escucha? Que si estamos hablando de hipercalcemia. ¿Ok? Sí, hipercalcemia. Primer punto para los dos. ¿Por qué le pongo solución salina? Se supone que el sodio es muy reactivo con el calcio, entonces con el calcio se va a reabsorber perdón, con el sodio se va a reabsorber el calcio. ¿Cómo se va a reabsorber? Tú tienes sodio en tu cuerpo, tú tienes calcio en tu cuerpo. ¿Se reabsorbe el calcio por la presencia del sodio? No se reabsorbe, perdón, se reaccionan entre los dos y forman, se me fue el nombre. Qué bueno. Bueno, Pregunta. bueno, se usa la solución salina para diluir la concentración de calcio en la sangre o también para aumentar la producción de orina y así eliminar el exceso del calcio. Y pregunta, ¿qué tipo de solución salina? ¿Al punto 4 o al punto 9? Al punto 4. Seguimos. Ay, sí me escuchó. No. Seguimos. Ah,
Adrián, lo siguiente. Ok. Bueno, ahora hipocalcemia. Para diagnosticar como una hipocalcemia, se tienen que tener niveles menores a 8.8 miligramos por sobre decilitro en el adulto. Este, en sangre, el calcio se encuentra 50% en forma de iones libres, 41% como forma estructural de proteínas plasmáticas y 9% en citratos y fosfatos. El cuadro clínico, hay una mnemotecnia muy fácil para acordarse de los síntomas que son muy específicos del- de la hipocalcemia, que es cacahuate. C de signo de Chvostek. La otra C por convulsiones, H por hiperreflexia y T por el signo de trozo. El signo de Chvostek es este de aquí, que es cuando al paciente por delante de la oreja le das un ligero golpe y van a reaccionar los músculos de la cara. Las convulsiones se explican por sí mismas. La hiperreflexia es como las imágenes que vemos aquí, que es cuando se estimula algún nervio, reacciona de manera exacerbada. Y el signo de trozo, que cuando reduces la presión sanguínea en los brazos, las manos van a hacer esta forma, que es como en puntita, como de mano de italiano. Como mano. Después, ¿Sí? bueno, obviamente, pues estos son los signos y síntomas que son visibles, pero también para lograr un diagnóstico certero se tienen que hacer pruebas de sangre. Obviamente, pues los síntomas que acabo de mencionar, exámenes del calcio en la sangre, exámenes de orina y la medición de la paratormona. Y también es visible en el electrocardiograma. Una de las causas más comunes es perdón, primero va la hipocalcemia aguda y crónica. Las diferencias son obviamente el tiempo en el que se genera la enfermedad. Aguda, una de las cosas más comunes es las tiroidectomías, obviamente por una falta de las hormonas paratiroideas que liberarían la paratormona para el control del calcio. Obviamente van a ser mucho más presentes los síntomas del cacahuate y obviamente más va a ser visible en el electrocardiograma. Y de la hipocalcemia crónica, una de las causas más comunes es el hipoparatiroidismo, otra vez una deficiencia en la paratormona. Muchos de estos pacientes también van a presentar cataratas y obviamente otras de las causas más comunes son las deficiencias enzimáticas. Muchas de estas deficiencias enzimáticas son congénitas. Aquí podemos ver una paratiroidectomía, perdón, donde obviamente se retira parcialmente o totalmente las glándulas tiroides y obviamente llevándose con ellas las glándulas paratiroides. Es importante controlar los niveles del calcio porque obviamente puede ser letal. Eh, una hipocalcemia severa es cuando existe calcio menor a 7 milímetros sobre decilitros en la sangre. Aquí es cuando se van a presentar las contracciones musculares alteradas fuera de control, que también se le define como tetania. Y obviamente lo más presente son las arritmias cardíacas. También los pacientes pueden presentar alucinaciones y confusión. Aquí están los síntomas que habíamos visto antes, el signo de Chvostek, las convulsiones, la hiperreflexia y las manos en comadrón o signo de trozo. Aquí podemos ver otra vez el electrocardiograma normal y el electrocardiograma de un paciente con hipocalcemia. Como podemos ver, también el segmento entre la Q y la T es muchísimo más largo e incluso se nota una ausencia de la onda U, que sería una última onda que está aquí. Esta es la arritmia que está presente en los pacientes con hipocalcemia. A ver, Adrián, déjame ver si entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y un intervalo? El segmento es todo déjame ver el anterior, lo que recorre desde el punto Q hasta la onda Q hasta la onda U, perdón, T, y el intervalo sería el tiempo en el que sucede. ¿Ya llevaste fisio? Uno nada más. Miguel. Bueno, y también podemos ver la ausencia de las ondas U.
El tratamiento en los pacientes con hipocalcemia tiene que ser muy rápido y también tiene que ser muy específico. Se va a utilizar el gluconato de calcio con administración intravenosa, que van a ser 100 miligramos por kilogramo del paciente. En 50 miligramos por 1 mililitro de solución de glucosa al 5%. La administración es intravenosa y se tiene que monitorear ya que el gluconato de calcio obviamente va a generar arritmias en el paciente. Entonces se tiene que administrar de manera lenta a lo largo de en un intervalo de 10 y 20 minutos. Y eso es todo. ¿Y cómo matan las dos? Las dos van a generar arritmias que van a provocar ¿quién es? Insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca. A lo que yo quería llegar. ¿Qué arritmia? Son, por lo que entiendo, son los intervalos entre las ondas, porque en el electrocardiograma normal las ondas van a tener una longitud y un ritmo específico que se tiene que repetir. Y entre estos dos, el intervalo es más largo o el más corto en la hipercalcemia. Si te dije, ¿no? Que si hubieran subido su tema hace 8 días, se hubieran corregido varias cosas. Pero, ya, llégale, quítala, Ah, búscala. es que no me dijo. Fer, Fer, ¿Ya, verdad? no, seguramente, mi vecina. Es que ya no dijo cuál fue y cómo quedábamos. La otra Fer es la puntada, tú no eres la puntada. Ándele, señorita, le quedan 15 minutos porque ya se acabó 5 Ya minutos. voy, ya voy. No, estoy tratando. Espere, espere, espere. Échale la culpa a Adrián que hace se acabó esos 5 minutos. Ya. A ver, ¿ya ven la pantalla? No, no veo nada. Mira eso.
Ya, díganme que ahí sí lo ves. No, ¿Cómo crees? Se supone que ya... hay un niño por ahí. Sí, es mi hermana. Saludos a la hermana. Ahí ya se ve. No. Bueno, nosotras les vamos a hablar sobre el neumotórax para llegar a lo que sería el neumotórax a tensión. La siguiente, por favor. Para empezar, primero debemos de saber qué es un neumotórax y este es un colapso pulmonar, el cual se produce cuando el aire empieza a filtrarse a la pleura, que es el espacio que hay entre el pulmón y la pared torácica. Bueno, como podemos ver en la imagen, esta se muestra de color azul y bueno, esta empieza a crecer porque le empieza a filtrar el aire, entonces este empieza a hacer presión sobre el pulmón, lo que genera que se vaya haciendo más pequeño. Y bueno, eso prácticamente sería lo del neumotórax, que el pulmón se hace más pequeño a causa de que la pleura se empieza a expandir con el aire. La siguiente, por favor. A ver, Jocelyn. Sí. ¿La pleura se expande? Bueno, sí, se da un crecimiento con la presión del aire. Jocelyn, Sí. ¿cuántas pleuras tienes por pulmón? Ya está limpio. Jocelyn. Ay. Es una pleura y está constituida por dos capas, que es la visceral y bueno, es una capa interna y otra externa, que rodea al pulmón. Y un, Está entre el pulmón y la pared torácica. y un pulmón se colapsa por... Porque se empieza a filtrar, bueno, eso lo voy a explicar, pero se empieza a filtrar el aire, ya sea que empiece a entrar por la parte de afuera, ocasionado por un trauma, o que el pulmón se le hagan como pequeños orificios a causa de las bulas y el aire empiece, o sea, en vez de quedarse en el pulmón, empieza a salir hacia la pleura. ¿Neumotórax lleva acento? ¿Contusión No, va con C o con S? con, ¿Iatrogénico lleva acento? Digo, nada sí, más estoy viendo, ¿eh? Nada más estoy viendo. sí, en la E. Continuamos, por favor. Bueno, como estaba diciendo, el neumotórax se va a tener por parte de un trauma, que sería el no iatrogénico, o el iatrogénico, que se da por diferentes procedimientos médicos. Iatrogénico significa que se está dando a causa de negligencia por parte médica, que no se puede hacer un procedimiento adecuadamente y se perfore parte del pulmón, o por alguna otra enfermedad. También dentro de los síntomas se puede encontrar el dolor torácico, la disnea, la tos seca, la hemoptisis y la síncope. Ahora vamos con la fisiopatología. Como ya lo dije, va a tener factores desencadenantes. Se dividen en dos, que son las causas espontáneas, lo que sería la ruptura de las bulas. Como se puede ver en la imagen, hay un circulito que está encerrando como un globito. Esos globitos se van generando en los pulmones a causa de que se empieza a filtrar el aire hasta que llega un momento en donde ese globito explota y es por donde se empieza a filtrar el aire fuera de los pulmones. Esto también se puede dar por EPOC o es muy común en personas con tabaquismo. Y el otro factor es las causas traumáticas, que son por heridas punzocortantes o fracturas costales.
tenemos que se tiene una causa espontánea, lo que va a dar un aumento en el aire dentro del pulmón, formándose así las bulas, que como ya les conté, son las que se va a dar un crecimiento, y va a llegar un momento en donde estas se van a romper y el aire se va a empezar a filtrar hacia la pleura. Aquí se une con las causas traumáticas, se puede dar por un acuchillamiento o por herida de bala que penetra en el tórax, entonces empieza a filtrar el aire y esto llega a la pleura, haciendo que la presión de esta aumente y el pulmón se vea más, la presión lo haga más pequeño, lo que nos lleva al colapso pulmonar. Jocelyn, Sí. entonces por trauma puede ser por un puñal apuñalado. Sí. ¿Qué es en sí una bula o bulla? Son globitos que se forman. Bueno, yo le investigué que eran globitos que se hacen afuera del pulmón por el aire, porque el aire como que se empieza, o sea, como que empieza a entrar mucho aire a los pulmones y entonces ese busca como una forma de salir y se empiezan a hacer como burbujitas alrededor de los pulmones. ¿Y de dónde viene ese aire? ¿Mande? ¿De dónde viene ese aire? Pues cuando el paciente empieza a respirar como que de más. ¿Con quién te tocó? Sí, con... Conmigo. A ver, ¿De dónde viene ese aire? Pues es el mismo que respiramos, pero al no haber un intercambio gaseoso, no haber un lugar donde se retenga, se va directo al espacio pleural. entonces si te pongo a respirar muy rapidísimo, muy fuertísimo, ¿te puede salir una bula? Mm, Eso me están diciendo. No, este según puede ser por una causa como una enfermedad que desarrolle la bula. Por sí sola, por una hiperventilación, no se puede generar algo así. No, bueno, es que leí que eso se No. junta con por si tienes alguna enfermedad como fibrosis quística o EPOC, que son donde tus pulmones no están funcionando adecuadamente, lo que hace, o también el tabaquismo, lo que hace que principalmente se formen esas bulas. O sea, no es como en una persona sana, sino en alguien que tenga alguna otra enfermedad. Una neumonía, bronquitis, ¿puede generar una bulla? Puede ser por el desgaste alveolar que genera la bulla y pues por lo mismo cause pues, la bulla y se haga el, que todo se vaya a la pleura, la perforación. Ok. Las bulas o bullas normalmente tienen aire adentro. ¿De dónde viene ese aire si están fuera del pulmón? Normalmente por infecciones. ¿Ok? También yo había leído que bueno, una de las causas posibles era que, por ejemplo, al hacer una ventilación mecánica puedes generar ese daño al no administrar bien el oxígeno. No precisamente una bula. Que se colapse el pulmón, sí. ¿Ok? Después de la descomposición de ciertas partes, tejido, hay pus. Esa pus, en el efecto de descomposición, va a generar gases. Y esos gases son los que van a formar las flictenas o las bulas o bullas. Entre más se junten, obviamente, el aire que se acumula entre la pleura, Jocelyn, no en el pulmón, es lo que se hace que pierda la tensión negativa de la pleura visceral y parietal. Por lo tanto, el pulmón parece un globo que se desinfla y se colapsó. ¿Ok? Ya me deben como 4. Seguimos. Bien, ya que se tiene lo del colapso pulmonar, esto nos va a generar un desplazamiento del mediastino y también se va a ver disminuido el retorno venoso, por lo mismo de que pues empiezan a ver comprometidos lo de la vía lo del el corazón
y lo de las arterias por lo de la compresión que se está haciendo debido a la presión del aire en la pleura, y pues el corazón, el pulmón que se ve pues más pequeño. También se da una disminución de la capacidad del almacenamiento del aire, porque como el pulmón ya no tiene ese aire, pues se puede generar lo de la disnea. También se ve disminuido el frémito a la palpación. El frémito es, bueno, cuando tu corazón está palpitando y puedes tocar tu pecho, se siente como golpea, y bueno, eso prácticamente sería el frémito. También se ve una disminución del MB, que es el sonido que se escucha cuando entra el aire a los pulmones, y la hipersonoridad, que es lo de la percusión. Cuando se va a auscultar lo del aire en pulmones, se da la percusión y ese se ve más aumentado. Bueno, ahorita traigo un video en donde se ve la diferencia, cómo se debe escuchar el aire y cómo se escucha cuando es hipersonoridad. Jocelyn, Sí. ¿qué es el MB? El MB es cuando se ausculta los pulmones y es el sonido que hace el aire al entrar a los pulmones. ¿Cómo se llama? Es San Google no te lo va a decir. Fer. Ok, no lo No me tiene. acuerdo. Ahí está. Murmullo vesicular. Qué bueno que no lo tiene. Adelante. Eso lo deberían de haber visto en semiología. Siguiente. Bueno, aquí, como ya se los había mencionado, para diferenciar el neumotórax se tiene una triada, que es la triada de Gallard, y se tiene que es la hipersonoridad o timpanismo, y también se da lo de la abolición del murmullo vesicular y lo de la ausencia de la vibración vocal. Y bueno, no sé si se puede escuchar en el video la diferencia del sonido. No se oye nada. Se supone que... Ay. A ver ahí. No se oye. Les quedan 3 minutos. Bueno, ya ni modo, lo dije. Bueno, se supone que se escucha que el aire empieza a entrar como de manera más agitada y más rápida. ¿En dónde? ¿En dónde? En lo que es la parte del tórax. ¿Pero cómo se le llama eso? Hipersonoridad o timpanismo. No. Cuando tú estás checando un paciente, uno, vas a ver asimetrías en amplexión y amplexación. Si estás hablando de revisión de la caja torácica. Uno es el movimiento que hace hacia los lados, otro es el movimiento que hace antero-posterior. 2. Voy a auscultar. Voy a checar murmullo vesicular o el claro pulmonar. ¿Ok? Si no hay entrada o salida, perfecto. Ahí hay una ausencia de ruidos. 3. Voy a golpetear con mis dedos y de forma bilateral. Aquel pulmón que está colapsado se oye más eco de lo normal. Ese es el timpanismo. Y el siguiente, si yo le pongo mi mano en el pecho y le digo al paciente, a ver, dime 1, 33, tú debes de sentir la vibración en tu mano. Si lo pongo en un hemitórax donde el pulmón está colapsado, no se oye nada, no se siente nada, no veo el movimiento. ¿Ok? Ya me deben 20, continuamos.
Bueno, tenemos la clasificación, que el neumotórax está dividido en los espontáneos, que es primario y secundario, y el adquirido, que es el iatrogénico y traumático. Para el espontáneo primario también se llama idiopático, y se debe a la ruptura de bulas. También, bueno, encontré que es muy común en los jóvenes que son altos y delgados, y en fumadores, se da mucho en fumadores, y es recidiva en la mitad de los casos, lo que significa que puede presentarse, se puede controlar y después de un tiempo se vuelve a repetir el mismo caso. Para el espontáneo secundario, este es el que se da igual por la ruptura de bulas, pero como ya nos había comentado también el profesor, se debe a una infección por alguna otra enfermedad, como lo es el EPOC o lo de la fibrosis quística. También suele ser con más síntomas y la evolución es más tórpida, lo que significa que como que el proceso es más lento. Y el tratamiento inicial debe ser un tubotórax o de pleurosis. Bueno, el tubo de tórax se va a explicar más adelante en el tratamiento. También está el iatrogénico. Como ya había dicho, se da por negligencia médica, porque se tiene que hacer algún otro procedimiento para proveerle oxígeno al paciente y se hace de manera errónea, perforando alguna otra parte que no se debería de haber hecho o administrándose más oxígeno del que en realidad necesita el paciente. Está el traumático, el cual se produce a causa de alguna herida, puede ser abierto o cerrado. El abierto es la herida penetrante que comunica el espacio pleural y la atmósfera exterior, y a su vez suele lesionar el pulmón. Y el cerrado, que es por lo general por una fractura costal, o sea, viene del interior por una fractura. Y a esto, como ya habíamos dicho, el pulmón se ve disminuido de tamaño a causa de que ya no le queda tanto aire. Se tiene que hay neumotórax pequeño, el mediano y el completo, que es ya cuando está el pulmón muchísimo más pequeño. En esto se va a presentar en el pequeño, es un dolor punzante, puede impedir que el paciente pueda respirar de manera adecuada y se ve la presencia de la tos. Para el mediano, el dolor ya es más intenso, se ve la disnea, también la disminución de las vibraciones vocales, la hipersonoridad y la auscultación, se ve disminuido el MB. Y para el completo se tienen los mismos síntomas, pero ahora se ven más aumentados y también se ve, o sea, ya no se nota completamente lo de las vibraciones vocales y la disminución del hemitórax afectado también es presente. En esta imagen encontré que para cuantificar como que el tamaño del neumotórax se tiene el índice de Light. Nos dice que el diámetro del hemitórax, que es la A, va a ser bueno, esto se mide en radiografías, se toma el espacio que hay de el pulmón hasta la pared torácica y el B del pulmón hacia donde se ve como el pulmón más disminuido, y esto se da por una división al cuadrado y por una multiplicación por 100. Jocelyn. Y Una antes, porfa. ¿Esto en qué me ayuda cuando se está muriendo el paciente?
Bueno, es que esto lo encontré porque dice que cuando, bueno, es que hay pacientes críticos que en esto ya no se tiene que hacer la toma de la radiografía ni nada, sino ya es directamente a lo de este lo del tubo torácico y todo eso, pero esto se hace cuando se empiezan como que a tener los primeros signos y se le da, o sea, sí se le toma la radiografía al paciente. Se está muriendo. Bueno, entonces cuando se está muriendo no se hace. No, es que eso nomás es para saber qué tipo de colapso tienes, leve, moderado, grave. Ujú. Y Sí, es que lo encontré y nada más se los quise comentar. esto es solamente cuando tienes neumotórax, Ujú. pero no atención. Sí, es que se los quise comentar para que supieran. Ay, apúrele. Ya me debes 2 minutos. Ya voy. Bueno, los síntomas igual se repiten, es lo mismo. Y ahí. Nos saltamos acá para más rápido, para que no sea tan repetitivo. Para los síntomas de un neumotórax atención, vamos a tener una hipotensión, una desviación una desviación traqueal, una distensión de la vena del cuello. El emitórax afectado es espera, ¿sí ven? No, Sí, el emitórax afectado es hipersonante a la presión y hay un pecho distendido, o sea, tenso. El motor que está afectando pues es que se va a estar tenso y va a haber una dificultad respiratoria. Aquí se ve la distensión de la vena del cuello y el neumotórax atención puede diferenciarse clínicamente por su ausencia de materiales de sonidos respiratorios e una hipersonancia a la percusión. Ya como más hospital y todo, más como protocolo sería una radiografía, pero en nuestro caso, bueno, lo más importante para poder diferenciarlo es la distinción de la vena del cuello y el pecho extendido y la hipersonante a la percusión. Dentro del tratamiento, el tratamiento de primera instancia es mantenimiento de la vía aérea, una descompresión torácica con aguja seguida de un tubo de toracostomía. Después se va a hacer un vendaje, se va a insertar una aguja de calibre 14 o 15, de 14-16, aquí están las agujas, y se va a hacer en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular. El tubo de toracostomía se debe hacer inmediatamente después de que pues, tienes de que insertas la aguja y después pones el tubo de la toracostomía. Esto nos ayudará pues a liberar todo ese aire que está en la pleura. Y aquí es un video. ¿Sí lo escuchan? Por esta tensión Sí, de disfrutar. Entonces, lo que el médico está realizando es insertar un catéter bolsa en el segundo espacio intercostal del emisor que está observando. Por la presión positiva que se da dentro de la cavidad cerebral, se está expulsando de ahí. Es una gran cantidad de aire en la cavidad cerebral. No es esta medida de rescate, quizás no es lo recomendable, pero luego lo utilizan para el tubo de drenaje torácico, ya en el principio de intercostal, la línea media axilar. Y ya, eso sería todo de nuestra parte. a ver, ¿Alguna pregunta? sí, muchas. Algo que no entendí es Diga. cómo mata el neumotórax atención. Sí. Pues el neumotórax de atención básicamente va a ser, bueno, va a ser con un incremento de una disminución de flujo sanguíneo, por lo tanto, la sangre no va a llegar a tu corazón, eso nos puede producir un paro cardiorrespiratorio o simplemente paro. Pero a ver, no entendí por qué no hay una suficiente perfusión, circulación. A mí no he hecho Porque
porque la misma tensión que está causando el aire hacia el tórax hace que oprima el corazón y oprima el pulmón, haciendo deficiente ese intercambio de gases y el intercambio de sangre. Entonces, ¿qué le pasa al corazón? Empieza a tener arritmias, ya que empieza a bombear y no tiene sangre, entonces empieza a bombear, no tiene, y se llega hasta el paro. ¿Pero por qué no tiene? Bombear, ¿por qué no tiene? Porque no le llega el flujo, porque no hay una circulación, porque no está respirando, no hay movimiento de sangre, no hay no está la bomba que es el corazón que impulsa toda la sangre a todo el cuerpo, no llega. A ver, el paciente está vivo, ¿no está respirando o sí está respirando? Ya lo entendí. Está respirando. ¿Y entonces por qué no le llega la sangre? Porque hay una obstrucción. ¿En dónde? ¿Cómo se lo explico? Con bolitas y palitos, con frijoles. A ver, es que no es como tal algo que lo obtenga, sino que el mismo cuerpo no puede llevar toda la sangre porque yo lo entendía así, porque no se lleva la sangre, no llega la sangre porque tu corazón no está bombeando, y no tienes también no Bueno, tienes el intercambio del aire. por lo que entendí, en el neumotórax a tensión, lo que pasa es que se tiene demasiada presión en la pleura, lo que empieza a hacer que, bueno, en una imagen anterior se nota en los dibujitos, que se empieza a desplazar, como que el pulmón empieza como que a invadir la otra parte del siguiente pulmón, lo que hace que la tráquea se vea como apachurrada, lo que también provoca que se empiece a apachurrar y a comprimir lo del corazón, generando un shock obstructivo, que es lo que trataba de explicar mi compañera, que es por lo que no empieza a fluir bien la sangre. Pues como que no le entendió muy bien tu compañera, ahora pregunta para los dos. Me pone nerviosa. ¿Eso qué? Ni si quisiera que estuviera yo al lado de ti, nada que ver. Pregunta para las dos. Dijeron hace un momento que se le salta la vena en el cuello. Sí, ¿De qué lado? de las dos. Derecho. El lado derecho. O dependiendo del lugar del pulmón afectado. Más bien. No sé, ustedes díganme, ¿dónde Sí, se le nota la vena? dependiendo del pulmón afectado. Híjole. ¿Ya es todo lo que van a decir? Sí. ¿Ya? Ok. Abur con su presentación. Se pasaron más de 20 minutos. Bueno, a ver. ¡Qué barbaridad! Pensé que se iban a atender a sus pacientes. Polit. Mande, Vas. voy. Tratemos de no hacer mucho ruido porque los demás están haciendo sus tareas. ¿Ya mero, niña? Mira, Karen ya se Ya está voy, aburriendo. Karen ya se está aburriendo. Olin ya está viendo videos en YouTube. Ya merito. ¿No se ve? ¿A dónde? No. No. Ay, a ver. ¿Lo estás poniendo en tu computadora, no? Pero nada.
Es que aquí ya le puse, a ver, espéreme. No, pero no veo Si nada. quieres, yo la pongo. Vale, sí. Ay, la niña de las arañas. Va, niña de las arañas. Voy. Dani. Voy, me está cargando. Ah, ya está. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la expo? Ni saben. Es que me aburrí así. Esa no es ninguna de esas. Ahí está. Ni le puede, No, pues es que no me dijo cuál era. ni sé le cuál. sabe. No, ¿cuál es? Ya está, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor Mendieta, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de acidosis y alcalosis. Vamos a comenzar con qué es el pH. Esta va a ser una medida que indica tanto el grado de acidez como de alcalinidad de una sustancia o bien solución. La siguiente, por favor. Aquí les coloqué los parámetros de pH, el cual va de 0 a 14. Donde tenemos el número 7,